3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercero secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy, 30 del 4 del 2020, vamos a hablar sobre la fonética y la fonología. A ver, ¿por qué es importante hablar sobre esas dos ramas lingüísticas? Veamos, en la imagen, si te das cuenta, hay una persona que está hablando y la otra persona que está escuchando, pero entre los gráficos no hay ningún símbolo, ni una palabra, ni una letra. En este caso, en la fonética y la fonología, no hay ningún fono ni un fonema representado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque mediante estas dos ramas podemos desarrollar la simbolización, ¿no?, de los elementos al usar cuando hablamos, en el caso de los fonos, y cuando reproducimos el mensaje mediante la fonología. Por supuesto, en el tema de la fonética hay un tema de articulación, de modo, uso de órganos, que es en el tema del aparato, usa el aparato respiratorio y el aparato fonador, ¿no?, para poder desarrollar la pronunciación, la articulación y el tono. Es por eso que con esos elementos los fonos son infinitos y los fonemas son finitos. Los fonemas tienen que ver netamente con la estructura del elemento de las consonantes y las vocales, mientras en los fonos también tienen que ver con esos dos elementos suprasegmentales, pero se le aumenta el tema de los segmentales para el desarrollo de la pronunciación. Entonces es importante que sepamos nosotros cómo funciona nuestra mente con el tema de los fonemas y cómo se desarrolla, se debe simbolizar el tema de los fonos. Es por eso que es importante el día de hoy, así que bienvenidos a la clase. Tercera secundaria, lenguaje, tema fonética y fonología. Para la institución Friedrich Wöhler. Su profesor es Jorge Ureta Sandoval. Veamos. Igual, ¿no? En la imagen vemos dos personas. Uno está hablando, otro está pensando, está reproduciendo lo que está diciendo la otra persona en la mente. Y está vacío, pero vamos a llenarlo de conceptos de estos dos grafos. A ver, en primer lugar, son sonidos articulados. Los sonidos articulados tienen un estudio mediante la fonética y la fonología. La fonología estudia los entes ideales de la lengua. Los entes ideales de la lengua son los fonemas, ¿ok? Esto se representa, por supuesto, en la mente, ¿no? Está ligado al plano de la lengua nuevamente. Y siempre se grafican entre barras. Mientras la fonética habla del sonido desde el punto de vista articulatorio, el tema acústico y auditivo del lenguaje. Está relacionada con el habla y su unidad mínima es el fono. Se representa entre corchetes. Entonces tenemos que diferenciar rápidamente. La fonología está referenciada a la lengua y la fonética está referenciada al habla, ¿ok? La fonología, su unidad mínima son los fonemas y la fonética son los fonos. Los fonemas son entes ideales de la lengua, ¿no?, que trabajan en la mente, y los fonos están relacionados con el sonido, la materialización de los fonemas desde el punto de vista articulatorio. Mientras los fonemas van entre barras, los fonos van entre corchetes. Los fonemas son finitos y los fonos son infinitos. A ver, ahí está. Fonema, tipo ideal, abstracto. Materialización, fono, concreto. Fonema, lengua, fono, habla. Niveles, ¿no? Fonema, limitados, fono, ilimitados. Fonema, entre barras, representación, y fono, entre corchetes, representación. Ok. Hay dos tipos de fonemas: los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Veamos, los fonemas segmentales son las consonantes y las vocales. Bueno, la representación de las consonantes y las vocales en fonema, ¿no? A ver, clases de consonantes tenemos uno según el tema de la resonancia, ¿no? Cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal, esta parte, ¿no?, son nasales y son los fonemas M, N y Ñ. Cuando se da en la resonancia en la cavidad bucal, son las orales, ¿no? P, T, K, B, D, G, F, S, los fonemas. Ahora, también se puede dividir según el punto o zona de articulación, en la parte donde se articula, ¿no? Si se articula entre los labios, o sea, si son bilabiales, son la P, la B y la M, ¿no? Así, ¿no?
Labio bidental es cuando se articula entre el labio inferior y el borde de los incisivos superiores. Ahí solamente está el fonema F. Dentales es cuando el contacto del ápice de la lengua se da entre la cara interna de los incisivos superiores e inferiores, ¿no? Ahí están el fonema T y el fonema D. Interdental, por supuesto, es ubicando el ápice de la lengua entre los bordes incisivos superiores e inferiores, al medio, ¿no? Ahí está la Q. Acá hay un caso especial en el Perú, no lo empleamos nosotros este fonema. Lo que empleamos es el ceseo, o sea, el AS, el fonema S, cesiamos, ¿no? Entonces hacemos en esa zona de articulación desarrollamos la S. Entonces nosotros hicimos sábana, sábana. Entonces, si te das cuenta, la S va en un tema interdental. ¿Qué más tenemos? Los alveolares. Entonces, ¿se produce dónde? En la zona alveolar, ¿no? Ahí está la S, la L, la R, la doble R, la N. Palatales, cuando se da en el dorso, con el dorso de la lengua hacia la zona alveolar. ¿Ok? Se consideran consonantes posteriores, porque si te das cuenta en la imagen, ¿ok? Va hacia atrás la lengua, ¿no? Hacia atrás, ahí, atrás. Y las velares también que se consideran consonantes posteriores, acá está el velo, son el fonema K, X y G. Y acá en la imagen, si te das cuenta, hablamos un poco de la cavidad nasal, el alveolo, los labios, los dientes, el ápice de la lengua, cuerpo de la lengua, cuerdas vocales, que vamos a verlo dentro de un ratito, el dorso de la lengua, y todo eso vamos a desarrollar o usar para nuestra pronunciación, ¿no? De nuestros fonemas. Según el mundo de articulación, la manera como se articula, ¿no? Tenemos las oclusivas o explosivas. ¿Por qué explosivas? Porque suena como una explosión, pequeña explosión en la boca, ¿no? Es cuando hay una obstrucción total y momentánea del área en el punto de la cavidad vocal, ¿no? Ahí está el fonema P, B, T, D, K y G. Fricativas o continuas es cuando la obstrucción es parcial, no total, ¿no? Es parcial, del aire pulmonar en algún punto de la vida vocal. Ahí están los fonemas F, S, X, teta. Son africanas cuando se mediante una oclusión seguida, o sea, mediante una obstrucción total, simultáneamente se da una fricación. Entonces ahí está el fonema Ch. Laterales es cuando la salida del aire pulmonar va por uno o por ambos lados de la cavidad bucal, ¿no? Ahí va la L y la doble L. Vibrantes se articula mediante el contacto del ápice de la lengua una o más veces en la zona alveolar, ¿no? Cuando haces el tema de la R o la doble R, te vas a dar cuenta el contacto del ápice que se va hacia esa zona, ¿no? Hacia la zona alveolar. Nasales, ya lo hemos dicho, es con el tema de la cavidad nasal, ¿no? Ahí está la M, la L y la E. Y de ahí tenemos según la acción de las cuerdas vocales. Si te das cuenta en la imagen, las cuerdas vocales casi cerca están de la manzana de Adán, ¿no? Entonces si tú pones un dedo ahí, vas a identificar cuando son sordas y sonoras. Cuando son sordas, cuando no hay vibración, ¿no? Y cuando son sonoras, cuando hay una vibración. Entonces las sordas son los fonemas P, T, K, F, Q, S, X, Ch. Y las sonoras son la B, D, G, Y, L, L, R, R, M, N, N. Si te das cuenta, pones un dedo ahí en esa parte y cuando haces sonar la R, las cuerdas vocales van a moverse, ¿no? Y vamos a ver el tema de las vocales, ¿no? Entonces, según la definición, las vocales pueden ser cerradas, medias o abiertas, anteriores, central y posterior. Bueno, cerradas, medias y abiertas es la forma de cuánto abres la boca para pronunciarla, ¿no? Las cerradas son la I, U, las medias son la E, O y las abiertas son la A, ¿no? Te das cuenta que hay un triángulo. Y anteriores, central y posteriores es hacia dónde va la articulación. Las anteriores son la IE, la central es la A y la posterior es la UO. Si te das cuenta, la articulación se da en la parte de atrás, en las posteriores, al medio se da la A y hacia adelante se da la IE. Bueno, de ahí tenemos los fonemas suprasementales y ahí vamos a llamarlos los prosodemas. ¿Por qué? Porque tienen rasgos prosódicos, por eso se llaman los prosodemas, ¿no? Y acá vamos a hablar del tema del acento, el tono, la cantidad de duración. Entonces, acá
sobre todo, esta parte nos ayuda para ver que los fonos, sobre todo los fonos, se convierten en infinitos, ¿no? Porque el tema del tono, ejemplo, va a variar el tema de la articulación y la ubicación de los fonos, ¿no? Cuando uno habla. Una cosa es decir el tono de manera bajita, la letra, usar la letra C, A o D, y otra cosa es usarlas de mayor volumen, ¿no? De mayor tono. A ver, ejemplo, casa, y otra cosa es casa, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ahí va a variar también toda la módulo de la articulación con el tema del tono. Igual con la cantidad o duración, ¿no? La cantidad de palabras, la cantidad de letras, o también como tú alargues, ¿no? Una cosa que digas casa, otra que es casa, casa. Hay un tema de duración y de cantidad también. Entonces, si te das cuenta, ahí también va a variar. El acento fuerza de voz, ya saben, toda palabra tiene acento. Casa, casa. Si te das cuenta, la mayor fuerza de voz está en la sílaba K y la menor fuerza de voz en la sílaba sa. Pero ahí en letra cae la fuerza de voz en la primera A. Entonces esa A es de un fono distinto, ¿no? Entonces por eso son los fonemas suprasamentales, porque van a variar. Sobre todo tiene que ver con el tema de los fonos, ¿no? El fonema, por supuesto, es representación mental, ¿no? Vemos que en sofá nuestro fonema tiene tilación, pero no existe, ¿no? Eso, sino tiene un tema con el fono directamente. Bueno, ya saben esta parte, lo tenemos que resolver en el cuaderno, ya muchas veces, ¿no? Fonéticamente, les he dicho que esto tiene que resolverse en el cuaderno, y tú, lógicamente, sabes muy bien que es resolverlo en el cuaderno. Así que, a ver, voy a darles un poquito, ¿ya? En la 1 dice, la disciplina lingüística que estudia el sistema fonológico de las lenguas y sus reglas combinatorias son sistema fonológico, tiene que ver con la fonología exactamente, ¿no? Muy fácil. En la articulación del fonema D participan D. Vas a ver el tema de la articulación, y si no me equivoco, es la lengua y los dientes. Las lenguas y los dientes. No, la lengua y los dientes. ¿Cuántos fonemas diferentes se encuentran en Public? Ok, como hemos dicho, los fonemas son finitos. Entonces solamente existen consonantes y vocales finitas. ¿Ok? Acá no tiene nada que ver con el tono, la entonación. Entonces tú cuentas, ¿no? Pa, P, A, B, L, I, T, O, K. Esta L no cuenta, esta A tampoco, esta B tampoco, esta O tampoco. Aunque acá está mayor fuerza voz, no cuenta. U. Si te das cuenta, hay 10. Entonces la respuesta es 10. 4. En la articulación del fonema T participan. ¿Qué tipo de órganos participan? ¿No? Acá tienes que tú dices. 5. No pertenecen a los órganos de articulación. Los órganos de articulación, hemos visto el dibujito, ¿no? Ahí hemos visto la zona de articulación, los órganos. Los pulmones, velo palar, sí. La faringe participa. Cuerdas vocales, sí. Lengua y dientes, sí. Estos 3 fijos. Entre faringe y pulmones, tú tienes que responder. Bueno, gracias por los aplausos. Ahora sí. El trabajo para casa es con 1, pre-1, práctica 5. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos hablando de fonética y fonología por motivos esenciales de la representación de los ideales, ¿no? Cuando llega a la mente, cómo representamos nuestras letras, en este caso mediante fonemas, y en el fono cómo lo representamos mediante hablamos, mediante el caso de los fonos, ¿no? Hay que saber que la fonología o los fonemas tienen que ver con el cuestión abstracta mental, y los fonos tienen que ver con el tema del habla, ¿no? Materialización. Fonemas finitos y fonos infinitos. Ya saben que hay tipos de fonemas sementales y suprasementales. Sementales, consonantes y vocales, y supramentales, acento, tono y duración. Más cercano y variante para el tema de los fonos. Así que espero que les haya gustado la clase. Cuídense, por favor, cuídense mucho y no salgan de casa. Gracias.